Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo una vez más. Damos gloria a nuestro Señor por darnos esta oportunidad de continuar estudiando, desarrollando, escudriñando su bendita y poderosa palabra. Y en esta ocasión vamos a continuar desarrollando nuestro estudio de la segunda carta que escribió el apóstol Juan y vamos a desarrollar en este corto video los versículos 18, 19 y 20. Y sin más preámbulo, le invito para que usted por favor tome su Biblia y juntos leamos lo que dice el versículo número 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En este versículo 18, nuevamente el apóstol se dirige a aquellos hijitos. Note cómo empieza el versículo 18, diciendo hijitos. Esa palabra hijitos es la palabra que vimos allí cuando estudiamos el versículo número 13, la palabra griega paidion, que hace referencia a aquellos niños, aquellos pequeñitos en la fe, no niños de edad, sino aquellos que están empezando en los caminos del Señor, niños pequeños en la fe. En este versículo 18 encontramos que le está hablando a los hijitos, pero dice, ya es el último tiempo. Esa palabra último viene de la palabra griega escatos y traduce literalmente lo siguiente, o significa mejor, la era presente anterior a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que es el tiempo previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que ya es el último tiempo, o como dicen otras versiones, ya es la última hora. Mire lo que nos enseña la escritura en la carta que escribió Judas, en el versículo 18. Dice lo siguiente: los que os decían en el postrer tiempo o en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Hijitos, dice el apóstol Juan, ya es el último tiempo. Y dice lo siguiente: según vosotros oíste, según ustedes oyeron, ustedes han oído que viene el anticristo. Anticristo es el que se opone a Cristo. Eso quiere decir la palabra anticristo. Todo aquel que se opone a Cristo, a nuestro Señor. Esta palabra anticristo solo la usa el apóstol Juan en sus cartas. Primera, segunda y tercera de Juan. Solo la usa el apóstol Juan en sus cartas. Pero a este mismo personaje al cual se hace referencia el apóstol Juan como anticristo, el apóstol Pablo lo llama o lo nombra mejor como el hombre de pecado o el hijo de perdición. Mire lo que nos enseña la Biblia en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 con respecto a este tema. Pablo, hablándole a los tesalonicenses, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. Y dice al final, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. A ese mismo hombre de pecado, el hijo de perdición, es el mismo al cual hace referencia el apóstol Juan, llamándolo anticristo. Recuerde, solo Juan lo llama anticristo. Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí Juan, el apóstol Juan, dice, ustedes oyeron que el anticristo viene. Y finaliza diciendo el versículo 18, ahora, en este tiempo, han aparecido muchos anticristos. Muchos que se oponen a Cristo, muchos que van en contra de Cristo. Y esa aparición de estos anticristos es una señal evidente que estamos en los últimos tiempos. Miren lo que nos enseña la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 5, con respecto a este tema. Léalo conmigo, dice,
porque vendrán muchos en mi nombre, está hablando el Señor Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y él mismo en ese capítulo 24, pero en el versículo 24, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y Pablo, hablándole al joven pastor Timoteo en la primera carta que él escribió, en el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en el final de los tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, el apóstol Juan dice, advierte, hace una advertencia, hace mejor una afirmación que estamos en los últimos tiempos y que hemos escuchado que el anticristo ya viene y que han surgido muchos anticristos, como señal de que estamos en los últimos tiempos. Continuemos, versículo número 19, dice lo siguiente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí el apóstol Juan hace referencia a aquellos falsos maestros y falsos profetas nombrados en el versículo anterior, en el versículo 18. Y en el versículo 18 los nombra o les dice mejor o los llama como anticristos. Y aquí dice que estos personajes, que en el versículo anterior los nombran los anticristos, no son otros que los falsos maestros, los falsos profetas que se nombran en ese versículo. Y dice que estos personajes salieron de entre nosotros. Recuerde que el apóstol Juan le está hablando a convertidos, a creyentes, a cristianos nacidos de nuevo. Y si el apóstol Juan está diciendo que salieron de entre nosotros, quiere decir que estaban en la iglesia. Aquellos falsos maestros, falsos profetas, aquellos anticristos, como lo nombra en el versículo 18, salieron de entre la iglesia. Dice, salieron de entre nosotros, era porque pertenecían, hacían parte de nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice lo siguiente. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles del Señor. Vale recordar que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso la Biblia nos pide o nos exhorta o nos anima a que debemos de examinar los espíritus. Continuemos. Dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Nunca fueron de nosotros, porque se fueron. Salieron, estaban dentro de nosotros, pero salieron de nosotros. Ahora ya no, nunca fueron de nosotros. Si en realidad hubieran sido de la iglesia, de nosotros, como dice aquí el apóstol Juan, hubieran pertenecido verdaderamente a la iglesia, hubieran permanecido. Se habrían quedado allí. Pero como no eran verdaderamente de la iglesia, de nosotros, como dice el apóstol Juan, se fueron, no permanecieron. Pero ¿sabe qué pasa, amado hermano y amigo? Esto sucedió, y no solamente sucedió en el tiempo en que se escribió esta carta, sino que sigue sucediendo hoy día con un objetivo. ¿Y sabe cuál es ese objetivo? Dice la Biblia allí, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dios permite que suceda esto en las congregaciones, en la iglesia, en aquellos que, en la iglesia donde hay nacidos de nuevo, la iglesia del Señor Jesucristo, para manifestar, para demostrar, para ver que no todos son de nosotros, como dice el apóstol Juan, que no todos pertenecen a la iglesia. Aunque van a la iglesia, aunque están en la iglesia, aunque tal vez no se pierden un culto, pero no todos son de nosotros, no todos pertenecen a la iglesia. Y el Señor permite esto para manifestar, dice la Biblia, que no todos son de nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice,
Pablo hablando a los Corintios dice, porque es preciso que entre nosotros haya disensiones. Recuerda que Pablo le habla a la iglesia. Entonces, es preciso que entre vosotros, en el grupo de la iglesia, la familia de Cristo, haya disensiones, hayan divisiones, pleitos, para que se hagan manifiestos entre nosotros, los que son aprobados. Allí, en esas situaciones difíciles, donde tal vez hay pleitos, divisiones, donde tal vez hay controversia o donde tal vez hay opiniones diferentes, es donde se manifiestan los que verdaderamente son aprobados. Y espero de todo corazón que usted que me escucha, que pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo, permanezca en la iglesia del Señor. Continuemos. Versículo número 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En este versículo el apóstol nos recuerda que si en verdad hemos nacido de nuevo, porque no basta solamente con asistir a la iglesia, necesitamos nacer de nuevo. Recuerda lo que hemos explicado en estudios anteriores, lo que es nacer de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, entonces pertenecemos a la familia de Dios. Ahora hacemos parte de la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros tenemos, aquellos que hemos nacido de nuevo, dice que tenemos la unción del Santo. Esta palabra unción es la palabra griega crisma, como usted lo lee allí, y en este versículo se emplea en un sentido metafórico, hablando sobre el Espíritu Santo. Cuando se habla en este versículo de unción, hace referencia directa al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Dice, vosotros, ustedes y yo tenemos la unción del Santo. ¿Quién es ese Santo? Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ha dado de su Santo Espíritu. Porque recuerde esto, cuando usted y yo nacemos de nuevo, inmediatamente el Espíritu de Dios viene a habitar dentro de cada uno de nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo nos ha dado de su Espíritu, a eso es que se hace referencia el apóstol Juan cuando dice que tenemos la unción del Santo. Mire lo que nos enseña la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 24, sobre quién es el santo. ¿A qué santo se refiere el apóstol Juan? Dice lo siguiente, léalo conmigo, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién es ese santo al cual hace referencia el apóstol Juan allí en su carta? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos la unción, su Santo Espíritu. Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, dice la palabra, que allí, como conocemos tenemos la unción del Santo, conocemos todas las cosas. Por medio de su Santo Espíritu, tenemos conocimiento. Por medio de su Santo Espíritu, conocemos la verdad. Quiero despedirme leyendo estos versículos que están en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 15. Y dice lo siguiente. Y nosotros, nuevamente nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que pertenecemos a la familia del Señor, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice lo siguiente, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y el versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado de nadie. Amado hermano y amigo, damos por finalizado este corto video. Recuerde versículos 18 al 20. Y como siempre le digo, si este video ha sido de edificación para su vida, compártalo. Compártalo a sus amigos, a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos en la iglesia, a sus hermanos en la fe. Compártalo.
dele clic allí y compártalo. Es muy sencillo. Usted y yo tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, de enseñar la palabra de Dios. Y si tal vez a usted, como a mí, tal vez no se nos da mucho el predicar la palabra de Dios, o usted tal vez no tiene esa capacidad para llevar un mensaje de pronto en vivo e en directo, compártalo. Comparta este mensaje. Como siempre le digo, lo invito para que se suscriba a nuestro canal. Si no se ha suscrito, suscríbase. Creciendo en el conocimiento de Dios, toque allí la campanita. Recuerde que estamos estudiando la segunda carta del apóstol Juan, la primera carta, perdón, del apóstol Juan. Ya vamos en el capítulo número 2 y lo estamos estudiando de una manera clara, sencilla y práctica. No me queda más sino decirle muchas gracias, gracias por seguirnos, gracias por conectarse. Nuevamente lo invito, comparta estos videos, suscríbase a nuestro canal. Y si el Señor así lo permite, si Dios así lo tiene determinado, nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerde, subimos materiales los días jueves y sábados después de la medianoche. Quiere decir que usted cuando abra sus ojitos, allí ya va a encontrar, si está suscrito a nuestro canal, va a encontrar en su bandeja de entrada la invitación para que vea estos videos. No me queda más sino decirle nuevamente, Dios les bendiga y muchas gracias. Bendiciones.